El pasado fin de semana, este medio de comunicación sacó una portada en donde se revela lo que está haciendo las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, apoderándose de Jamundí, muy cerca a ese casco urbano y muy cerca a lo que es Cali, en donde se ha alertado y se ha denunciado que estos guerrilleros se pasean libremente por esta zona del Valle del Cauca con retenes y también con un poder en las estaciones de gasolina. Esto es un hecho alarmante y que enciende también la preocupación de diferentes orillas políticas. Y en esta oportunidad vamos a entablar comunicación aquí en Semana con el exministro del Interior, Daniel Palacios, a quien saludamos inmediatamente, y su primera reacción ante esta portada de Semana y lo que está pasando con las disidencias de las FARC. Javier, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia de Semana. Y realmente lo que ha mostrado esta portada valiente de Semana es denunciar lo que muchos hemos venido denunciando desde hace rato, y es el fracaso de esta llamada paz total, cómo esta paz total está siendo utilizada por los grupos armados organizados para ganar control territorial, para aumentar su capacidad ofensiva y de daño hacia la población civil. Y hoy es una muestra clara de cómo las disidencias de Iván Mordisco, llamadas ahora ese Estado Mayor Central, que lo han querido denominar para poder negociar con el gobierno nacional, cómo incrementa esa capacidad de influencia en zonas como Jamundí, en el Valle. Hay que recordar que estas estructuras como la Jaime Martínez, que es una columna que ha estado operando en esta zona del Valle del Cauca, tiene influencia en Jamundí, mucho más en la zona rural. Antes, ahora le vemos llegando al casco urbano, en donde tienen hasta la osadía de hacer retenes ilegales, en donde tienen inclusive negocios con estaciones de gasolina, que también ha tenido pues influencia en Buenaventura. Pero esto sin duda alguna es el panorama general del país, es un panorama en donde estas disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco siguen fortaleciendo su capacidad. Usted recordará también las denuncias del gobernador del Meta, en donde también estas mismas disidencias, a través de sus otras estructuras, hace presencia en el Meta, en Arauca, también lo hacen en el norte de Boyacá, como también tienen influencia en el Cauca y en el Valle del Cauca, especialmente a través de la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos, como con la Carolina Ramírez en la zona del Meta y de Arauca. Bueno, exministro, lo voy a invitar para hacer el siguiente ejercicio. Cuando ustedes estaban en el gobierno con el expresidente Iván Duque, mandatario en ese momento, ¿cómo estaba la disidencia de las FARC de Iván Mordisco? Y luego de un año y medio, más de un año y medio, el gobierno de Gustavo Petro, ¿cómo se encuentra esta estructura criminal? Pues Javier, lo primero que hay que decir es que se estaba combatiendo estas estructuras criminales. Y hay que recordar que eso viene de ser los delincuentes más delincuentes de los delincuentes. Quiere decir, inclusive a los que el Estado colombiano, inclusive con muchos colombianos votando que no en el plebiscito, tuvieron la oportunidad de recibir todos estos beneficios que recibió las antiguas FARC. Estos señores, siendo los peores delincuentes de todos, decidieron ni siquiera participar. Hay que recordar que esta estructura de Iván Mordisco, que era coliderada con Gentil Duarte, no participaron del proceso generoso del gobierno Juan Manuel Santos y continuaron delinquiendo. La primera diferencia que te diría yo, en el gobierno pasado se enfrentaron las disidencias de las FARC, no se contemplaron, no se les dio ningún tipo de beneficios. Hay que recordar que tanto las disidencias de Iván Mordisco como la nueva Marquetalia liderada por Iván Márquez han utilizado una retaguardia estratégica que ha sido Venezuela. Durante los pasados 4 años, en ese combate directo en donde recordarás tú que fue, por ejemplo, neutralizado alias Cadete, y hay que recordar que Gentil Duarte también fue muerto en Venezuela, pues lo que mostraba era unas disidencias de las FARC que, si bien tenían incidencia, estaban replegadas más hacia Venezuela, hacían acciones tanto en las zonas de Arauca como en zonas del norte de Santander, pero no estaban haciendo una presencia directa y con tantas acciones ofensivas contra la fuerza pública. Entonces, la gran diferencia es que
años pasados se tenía claro que estos delincuentes, a quienes se les había dado una oportunidad, no le hicieron caso, siguieron delinquiendo, se les combatía. Hoy lo que vemos es una complacencia absoluta por parte del gobierno nacional, en donde tienen maniatadas a nuestras fuerzas militares y en donde esos señores también, al contar con levantamiento de órdenes de captura, pues se sienten con la tranquilidad de estar en territorio colombiano. Hay que ser muy claro en eso, es que hoy nosotros estamos viviendo un cese al fuego supuesto por parte del gobierno nacional y de las disidencias, que lo cumple más el gobierno que las disidencias. De hecho, tuviste el informe de la Defensoría del Pueblo y diferentes informes donde se ha mostrado cómo han incurrido en violaciones a este supuesto cese al fuego. Hay más de 33 acciones ofensivas contra la fuerza pública, lideradas especialmente por las disidencias de las FARC. Entonces yo sí me centraría en que la gran diferencia es que, por un lado, se tenía claro que ese es un grupo criminal al cual se le dio una oportunidad y no quiso ni siquiera participar de la generosidad de ese momento, estuviésemos de acuerdo o no estuviésemos de acuerdo, y continuaron delinquiendo, dedicados al narcotráfico, dedicados al terrorismo, a la extorsión, a la siembra de cultivos ilícitos. Pero durante el cuatrenio pasado se combatieron, llevando inclusive a dar de baja a personas como Cadete, o golpes muy importantes a esa estructura en el Cauca y en el Valle del Cauca. Hoy lo que vemos es una complacencia absoluta y el fortalecimiento de esta estructura criminal, que si nos enfocamos solamente en lo que está pasando en Jamundí, vemos cómo han pasado a tener una influencia en la zona rural, a inclusive ya hoy tener a la gobernadora del Valle del Cauca llamándole la atención al gobierno nacional y pidiendo el apoyo. Pues es significativo la capacidad de extorsión que está generando este grupo, con asesinatos, con secuestro e inclusive retenes ilegales cerca a Cali. Bueno, pongamos sobre la mesa los detalles de esta investigación que ha hecho Semana en esa portada del pasado fin de semana. Se habla de patrulla armada por parte de las disidencias de Iván Mordisco, con los uniformados de este grupo criminal en motos de alto cilindraje, tienen retenes ilegales de manera constante en esa región de Jamundí, con secuestros, asesinatos, trafican con cocaína y están carnetizando a la población. ¿Cuál es el llamado, mejor dicho, al ministro de Defensa, Iván Velázquez, sobre esta situación delicada, crítica, que se está presentando con las disidencias de Mordisco? No, es que, Javier, eso es absurdo. O sea, lo que pensaría cualquier colombiano es que si estamos hablando de una supuesta paz total, si se le están dando beneficios, como son el levantamiento de órdenes de captura a miembros de estas estructuras criminales, pues lo mínimo sería un respeto de esos ceses al fuego. En primera medida, el cese al fuego no se está respetando. Como lo mencionaba ahorita, más de 33 acciones ofensivas contra miembros de la fuerza pública. El secuestro continúa, la extorsión continúa, el narcotráfico continúa. Y en ese sentido lo que vemos es que aquí se está beneficiando solamente a un grupo. Y se está beneficiando a estos grupos con mayor presencia, con mayor capacidad y con el Estado no haciendo ninguna acción ofensiva. El primer llamado sería, es que en ningún momento pensar que se está avanzando en una negociación de paz significa ceder control territorial, significa que estas organizaciones tengan la capacidad de carnetizar ciudadanos, de exigir toques de queda, de poner retenes, de tener estaciones de gasolina en las narices de la fuerza pública. Esto es muy grave y está pasando con la complacencia del gobierno. Entonces lo primero que habría que hablar acá es que esta mal llamada paz total lo que está llevando es al fortalecimiento de estos grupos criminales, quienes ya están llegando a cascos urbanos, están muy cerca de Cali, y eso pues debería inmediatamente llevar a una reacción por parte de la fuerza pública. Y déjame decírtelo, aquí nadie está diciendo que en tiempos anteriores no hubiese presencia de miembros de las disidencias de las FARC en cascos urbanos o que llegaran en zonas como Arauca, pero tú lo recordarás muy bien, eso llevaba al estupor de la nación y a la exigencia inmediata de acciones contundentes a la fuerza pública, llevaba a militarizar, llevaba a acciones ofensivas, llevaba a reorganizar los dispositivos de seguridad. Aquí lo que ve uno es que el defensor del pueblo sale con una alerta de inminencia y no pasa absolutamente nada. Denuncia Semana situaciones tan graves como las que estamos viendo, que además son de voz populi en Jamundí. Recordemos que también el alcalde se ha sentido amenazado, que la gobernación también lo ha mencionado,
quiere decir lo que está transmitiendo Semana es lo que está viviendo la ciudadanía, es lo que está sintiendo la población del Valle del Cauca, y lo que debería llevar es una reacción inmediata por parte del gobierno. ¿Cuál es la consecuencia? Ninguna. Es que lo grave, Javier, es que aquí lo que estamos viendo es que no hay consecuencias. Las disidencias de la FARC delinquen, no pasa nada. Violan el cese al fuego, no pasa nada. Secuestran, no pasa nada. Ahora inclusive carnetizan ciudadanos, establecen horarios de circulación, hacen retenes ilegales y no pasa nada. Entonces el llamado al gobierno nacional es de que en ningún momento se ha suspendido la Constitución colombiana. Aquí hay unos temas de control territorial, de aplicación de la ley que tiene que existir. Y si estos señores siguen delinquiendo, es obligación del Estado colombiano enfrentarlos. Es obligación de la fuerza pública liderar las acciones que puedan limitar que estas organizaciones criminales sigan haciendo presencia en lugares como Jamundí o andando a sus anchas en cualquier parte del territorio nacional. Esto es inaceptable y lo que muestra es que las disidencias no tienen ninguna voluntad de paz, porque lo que están haciendo es aumentando su capacidad de influencia, aumentando su control territorial y continúan delinquiendo a sus anchas. Y no solamente se ha visto con estas disidencias de Iván Mordisco, sino también de manera paralela con la guerrilla del ELN y otras estructuras criminales con las que el gobierno del presidente Gustavo Petro también está avanzando en un proceso de diálogo de paz. Pero le hago este contexto porque viene creciendo el rumor y viene creciendo bastante fuerte que al parecer el presidente Gustavo Petro estaría buscando de todas maneras una posible, o estaría pensando, o estaría ya poniendo sobre la mesa las cartas para quedarse un poco más de tiempo en el poder, con una supuesta reelección que está retumbando de todas maneras varios escenarios políticos en Colombia y ya está haciendo carrera. Tanta flexibilización hacia esos grupos criminales, tantos beneficios, esto estaría conectado para inclusive fortalecer políticamente al pacto histórico, o cómo se puede entender realmente toda esta cantidad de beneficios a estas estructuras criminales. Pues Javier, lo que hay claramente es un entendimiento que es previo a la elección presidencial. Eso se había denunciado de diferentes formas, de que este gobierno iba a terminar beneficiando de cierta forma a las organizaciones criminales con las que tienen algún tipo de simpatía, con las que tienen algún tipo de acercamiento ideológico. Usted mismo lo ha escuchado decir a esas estructuras criminales que se sienten cómodos de cierta forma con ese gobierno, y eso pues sin duda alguna sumado a las denuncias tan graves que hay, que son denuncias como el mal llamado Pacto de la Picota, como los proyectos de ley que radicó, y recordemos hace un año, en donde se le buscaba dar prácticamente una legalización a temas de narcotráfico, donde podían quedarse hasta inclusive con algo de la riqueza ocasionada como producto de la actividad criminal. Esto, pues sin duda alguna, lo que denota es que mientras la seguridad en el país empeora, mientras los ciudadanos cada día ven cómo en las ciudades capitales la extorsión está disparada, cómo el secuestro ha tenido un incremento del más del 60%, cómo estas estructuras criminales están cada día teniendo mayor capacidad de influencia en lugares del territorio que antes no lo tenían, cómo se desfilan por lugares como las cercanías a Jamundí, o lo hacen en Arauca, o lo hacen en el Putumayo, en donde también hay que recordar asesinaron a unos miembros de la fuerza pública hace pocos días. Lo que estamos viendo es que esto hace parte de un plan claro del presidente de la República, y es el de darle impunidad a los grupos criminales a cambio realmente de nada. Porque lo que sí está claro, Javier, es que no hemos visto nada diferente a grupos criminales que continúan delinquiendo, que continúan asesinando, que continúan secuestrando y que continúan expandiendo su poder criminal. A uno sí le preocupa que anden todavía hablando de una eventual reelección que además está prohibida por la Constitución, que además hay fallos de la Corte Constitucional al respecto, y que además, recordará uno, era de las grandes críticas. Es que, Javier, lo que pasa es que con ese gobierno todo es relativo. Lo que criticaban antes, ahora lo ven bien. En su momento criticaron a Uribe cuando hizo la reelección y criticaron a Juan Manuel Santos, ahora ya comienzan a hablar de reelección. En su momento criticaban cualquier indicio de alargamiento del periodo presidencial, ahora ya lo ven como una opción.
Entonces, aquí lo que tiene que quedar claro es que este gobierno, más allá de la política que quiera proyectar o que quiera promover, no puede hacer caso omiso a la Constitución colombiana. Y lo que estamos viendo con mucha preocupación es que no solamente hay una especie de cese al fuego, sino hay una especie de, no, ni siquiera para decir hagámonos pasito, sino de dejen hacer, dejar pasar. O sea, vemos que a la fuerza pública la tienen maniatada, la fuerza pública pues no está en acciones ofensivas, no está liderando ningún tipo de búsqueda contra estos objetivos de alto valor, mientras que tipos como Calarcá van a ser parte de la negociación con las disidencias de las FARC. O sea, un tipo como Calarcá está sentado en las mesas de negociación, quien es el segundo al mando de las disidencias de Iván Mordisco. Entonces, lo que uno está viendo es que mientras en el país la seguridad se deteriora, los delincuentes reciben beneficios a cambio de absolutamente nada. Es muy preocupante porque pues, se ha hablado mucho de esa afinidad de muchas organizaciones criminales con el gobierno Petro, se ha hablado inclusive de financiación ilegal que debe ser investigada, se ha hablado inclusive de pactos con condenados en las cárceles de narcotráfico, y todo eso va sumando a un país que vemos que estamos perdiendo control territorial, que se hablan de más de 400 municipios que hoy están en manos o con una presencia significativa de grupos criminales, la fuerza pública paralizada y el presidente pensando en cómo alargar el periodo y cómo reelegirse. Yo creo que al presidente lo que hay que decirle es que se concentre en que antes de que se acabe su periodo no se vaya a perder el país, porque la gran preocupación que tenemos es qué país vamos a llegar en el 2026. En vez de andar pensando en qué va a pasar después del 2026, ojalá por lo menos tengamos un país que no esté entregado en su totalidad a la delincuencia, que no sea la impunidad la que reine y que eso nos lleve nuevamente a épocas de pescas milagrosas, de retenes. Que hablar de retenes ilegales en cercanía de Cali y en Jamundí es muy grave, eso nos recuerda épocas muy delicadas, que nos costó mucho luchar, que nos costó mucho unificar al país en torno de poder recuperar la seguridad para que hoy lo que veamos es que aquí los únicos beneficios y la única tranquilidad son para los delincuentes. Aquí el ciudadano está asustado y el delincuente está tranquilo. Bueno, pues es Daniel Palacios, exministro del Interior del gobierno del expresidente Iván Duque, que nos atendió en este diálogo aquí con Semana, precisamente analizando y poniendo su punto de vista con esa investigación exhaustiva que sacó el pasado fin de semana esta revista, en donde hay una cogobernabilidad al parecer por parte de las disidencias de las FARC en Jamundí, que pasean como Pedro por su casa por esta región del territorio nacional. Doctor Palacios, muchas gracias por estos minutos con Semana. No, muchísimas gracias a ti, y lamentable que hoy lo que vemos que es la posición del gobierno frente a los delincuentes es dejar hacer, dejar pasar. Y a todas las personas que se conectaron en todas las redes sociales, muchas gracias por permanecer ahí. Pueden compartir este material a través de estas plataformas y nos veremos en una próxima oportunidad.